Señor, el cual tú has puesto en este lugar, Señor, para llevar tu obra, Señor, porque nada de lo que hay aquí es de él, Señor, todo es tuyo y todo te pertenece a ti. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome el control de su mente, de su hablar, para que la palabra que tú le has dado, Señor, pueda fluir con toda libertad sobre nuestras vidas. Edifica tu iglesia, Señor, hoy en este lugar y llénanos de ti, Señor, para poder no solo ser oidores, sino hacedores de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, el Señor les bendiga. Espero que todos estén bien. Nos tenemos que acostumbrar al micrófono. Es más cómodo, pero hay que acostumbrarse, ¿verdad? Estamos agradecidos al Señor por esta oportunidad que Él nos brinda de poder adorar y exaltar su santo y poderoso nombre. Y cómo no, para nosotros es un culto especial, porque vamos a cumplir con algo que Jesucristo ha instituido, que nosotros llamamos la Cena del Señor, ¿verdad? La Cena del Señor, es importante entender que no es cosas que nosotros la hemos inventado, sino que el Señor Jesucristo mismo lo ha instituido. Y quise colocar un título porque cuando pensé y oré al Señor y miré las posibilidades, qué palabra pudiéramos traer hoy, el título quedó La Cena del Señor y la Iglesia. Y ambos, curiosamente, fueron instituidas por el Señor, tanto la Santa Cena como la Iglesia. Y debemos, cómo no, de prestar atención o debería llamarnos la atención que algo que se ha hecho costumbrero en la Iglesia, casi tradicionalismo, la Santa Cena para algunos solamente es tradición. Sin embargo, para la Iglesia de Cristo, la Santa Cena no es una sencilla o simple tradición como algunos lo pueden creer. Y la razón es porque Cristo ha instituido las dos cosas, tanto la Santa Cena como a la Iglesia. Es verdad que en la mayoría de las denominaciones conocidas como cristianos tenemos como parte de nuestro culto la Cena del Señor, aunque varía el entendimiento interpretativo en diferentes lugares. El foco de nuestro mensaje no es lo que dicen los demás, sino lo que nos muestran las Escrituras al respecto, ya que el texto que vamos a leer o que leemos aquí cada vez que celebramos la Santa Cena, uno de los versículos dice: porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y cuando hablamos de juicio debemos de prestar atención. Entonces tenemos sobre nosotros la responsabilidad de buscar entender correctamente y ser correcto en la interpretación. No está firmado sobre lo que yo creo o lo que yo pienso, sino en lo que dicen las Escrituras. Entonces, como Jesús fue el que instituyó la cena y la iglesia, la pregunta a ser hecha o que yo me preguntaba en el momento en que me planteaba ese título es: ¿qué fue instituido primero? Desde luego, nosotros podemos decir que fue la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18, está la declaración del Señor hablando con Pedro y dice: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pasé mucho tiempo leyendo ese versículo, pero sin prestar mucha atención en la declaración que hace Jesús. Jesús dice: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hoy
Mario no sabía lo que iba a predicar porque ni siquiera preparé la palabra en casa. Hemos leído que Jesucristo, la muerte no lo pudo contener. Entonces, cuando hablamos del Hades ahí, no estamos hablando, como muchos pueden creer, del infierno, sino de sepulcro. Entonces, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la iglesia de Cristo, porque la iglesia, así como muere significativamente en el bautismo, también resucita con Cristo para la honra y para la gloria de su santo y poderoso nombre. Por eso, en esta tarde, para mí es importante, cuando nosotros vamos a participar de la Santa Cena, que sepamos entender correctamente lo que es la Santa Cena para la iglesia de Cristo Jesús, cuando ambos fueron fundados por Él mismo. Entonces, no puede ser en lo que yo creo, en lo que yo pienso, como he hablado. La declaración de Cristo, edificaré, no fue hecha por Pedro, sino por Cristo, después de haber interrogado a sus discípulos, aparte de los fariseos y de los saduceos, de los cuales advirtió a sus discípulos que tuvieran cuidado con sus enseñanzas. La primera pregunta fue: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Eso está en el versículo 13 del capítulo 16 de Mateo. Y los discípulos le contestan lo que piensan los hombres, y aun que lo que piensan es en personajes bíblicos, no habían recibido revelación. Entonces Jesús, volviéndose a ellos, sus discípulos le preguntan: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora Pedro responde: tú eres el Cristo. Esa declaración de Pedro, cuando le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del Dios que está vivo, del Dios creador de los cielos y la tierra, para nosotros es de mucha importancia, porque Jesús le da una respuesta a eso que Pedro le contesta. Y Jesús le dice: Pedro, tú eres bienaventurado, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La respuesta de Pedro tiene que ver con revelación divina a su entendimiento de quién era Cristo. Pedro, como todos los seguidores, cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos que multitud de personas seguían a Jesucristo. Podríamos decir incluso que algunos le perseguían, buscaban saber dónde ellos estaban, pero muchos de ellos no habían entendido quién era Jesucristo. Para ellos, algunos, Jesucristo era el Elías, Jesucristo eran otros personajes, pero no era el Hijo de Dios. Sin embargo, Pedro responde a Jesucristo y Jesús le dice: tú eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque el Padre te lo ha revelado. Y entonces le hace la declaración Jesús a Pedro: sepas que hoy sobre a quien el Padre te ha revelado, edificaré la iglesia. Por tanto, la iglesia solamente tiene un dueño y es Jesucristo. Y es por eso que ni la muerte puede prevalecer contra ella, porque aquel cordero que fue inmolado y es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, está vivo a la diestra de Dios Padre. La muerte no lo pudo sujetar, porque el Padre, hemos leído hoy al principio del culto, lo ha levantado para la gloria de su nombre. La iglesia es de Cristo, Cristo la edifica, Cristo es su fundamento y ninguna fuerza podrá prevalecer contra ella. Y eso fue revelado a sus discípulos. Es interesante que cuando leemos el texto, Jesús separa a los discípulos, lo lleva aparte. Entonces, muchas veces nosotros queremos que todos entiendan lo que es la iglesia.
Y podemos hablar de la iglesia de multiformas, de diferentes maneras, porque la iglesia es llamada como el ejército de Dios, como familia de Dios, como escogidos de Dios. Pero la iglesia, cuando Dios la instituye la iglesia con un propósito. Y la iglesia, el propósito de la iglesia es que ella sea divulgadora de la salvación que se obtiene a través del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, hoy, siglo XXI, la iglesia permanece, a pesar de a través de los siglos haber sido perseguida, a pesar de a través de los siglos miembros de la iglesia de Cristo haber sido muertos a espada, quemado, pudiéramos nombrar diversas maneras donde la iglesia fue perseguida, la iglesia prevaleció. Los discípulos, los apóstoles murieron, pero la iglesia continúa anunciando que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie podrá alcanzar la gracia y la misericordia del Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Para eso Cristo, una de las razones por la cual la iglesia fue instituida. Perdónenme ustedes. Así que debemos de entender que la iglesia de Cristo permanecerá hasta el día que Él regrese para buscar a su iglesia. Y esa es nuestra esperanza. La segunda interrogación a ser hecha en esta ocasión es: ¿con quiénes estaba cuando instituyó la cena del Señor? Mateo capítulo 26, versículos del 18 al 20. Lo vamos a leer estos versículos. Y le respondió, para que entendamos ese versículo, deberíamos leer versículos anteriores, cuando ellos le preguntan al Señor: ¿dónde quieres comer la Pascua? Entonces Jesús le responde, dice: id a la ciudad a cierto hombre y decidle. El maestro dice: id após mí, y após mi tiempo está cerca. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Por lo tanto, ese es el mensaje que Jesucristo da. Les envía a que hable con un determinado señor que le preste la casa donde él celebrará la Pascua. Versículo 19. Entonces los discípulos hicieron como Jesús le había mandado y prepararon la Pascua. Versículo 20. Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos. Una vez más, Jesucristo ahora va a instituir la Santa Cena porque está en momentos previos a su muerte, a su entrega en la cruz del Calvario. Y una vez más, él especifica y da esa revelación a sus discípulos, no a la multitud. Entonces es importante que nosotros entendamos dos cosas. Cuando nosotros vamos a participar de la Santa Cena, primero debemos de entender que la iglesia fue constituida por el Señor. Y hay secretos que Dios solo revela a sus hijos, aquellos que han sido, que se han despojado de sí, que se han negado a sí mismos, han entregado su vida a Jesucristo y ahora son discípulos, seguidores de Cristo, con toda intención del mundo, negándose siempre a sí mismo. Y para este grupo el Señor siempre tiene un mensaje aparte. Y ahora cuando va a instituir la Santa Cena, el Señor toma la misma decisión. Ya hemos leído con quienes estaba sentado a la mesa y la razón por la cual se reunieron allí. Jesús aprovecha ese momento. La razón era la Pascua, por eso se sentaron. Todos conocemos, y para los que no conocen, nosotros podemos leer en el capítulo 12 de Éxodo. No lo vamos a leer ahora, pero usted puede leer en su casa, es un reto para usted si quiere conocer. Era la conmemoración de la Pascua. La Pascua conmemoraba la salida, la liberación
del pueblo de Israel de Egipto, de aquella esclavitud en la cual ellos estuvieron sometidos por años. Entonces, cuando aquel entonces la Pascua, el Señor da la orden a su pueblo para que la conmemoren, el Señor le dice que deberían de matar un cordero, reunirse con su familia y, cómo no, tendría que teñir los portales de su casa y el dintel de su casa, porque habría de pasar la última plaga antes que ellos dejaran Egipto, y la sangre del cordero era los que le harían libre de aquella plaga. Y a partir de ahí ellos se marcharían de Egipto. Y esa era la intención, sentarse para reunirse. Posiblemente los discípulos estarían preocupados solamente de pasar aquella noche junto con Cristo, celebrando y recordando cómo fue que Dios les había librado a sus antepasados de Egipto de la esclavitud. Pero Jesucristo tendría que hacer en aquella tarde, en aquella noche con ellos, tarde-noche con ellos, Jesucristo tendría que hacer una revelación que ellos no se imaginaban. Y entonces la Biblia nos va a revelar que cuando Él estaba celebrando esa fiesta, ese momento nacional para recordar cómo Dios había liberado a Israel de Egipto, donde un cordero había sido crucificado por familia y su sangre esparcida en los postes y dinteles de los hogares del pueblo de la promesa, ahora Jesús toma elementos de aquella celebración y los dirige hacia Él y anuncia su muerte. Y eso no lo hizo a todo el mundo, sino que lo hizo a sus discípulos. Y entonces transforma el significado para aquellos que habían recibido la revelación, como lo hemos leído antes, cuando Pedro le responde, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El pan ahora recordará el cuerpo dilacerado y entregado como sacrificio en la cruz. El énfasis no es cómo vivió Cristo, sino cómo se entregaba. Los discípulos no deberían solamente observar, ellos deberían recibir, deberían entender lo personal de aquella cena, y es que Él se entregaba por su pueblo, por su iglesia, y todo debería suceder como estaba escrito. Y en lo que estaba escrito, el traidor también estaba entre los discípulos. Y Jesús dijo, asumiendo que eso era así, diciendo: el traidor comerá pan y beberá de la copa, pero mejor fuera no haber nacido. ¿Por qué quise enfatizar ese versículo? Porque, como he dicho, que nosotros hemos caído en el tradicionalismo cuando nosotros leemos el versículo que el que come sin discernir correctamente el cuerpo de Cristo, eso es la iglesia, puede caer en la desventura de estar cometiendo un acto que Dios cobrará de él, porque él está participando de algo que él no ha entendido, que no ha recibido y que no ha asumido a Cristo como Señor de su vida. Entonces, nosotros podemos ver eso en Mateo 26, 24. También está esta revelación para nosotros, donde el Hijo del Hombre se va, dice Jesús, según está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y podemos discutir y abrir paréntesis y querer discutir sobre la vida de Judas, pero lo que yo veo de la vida de Judas en las Escrituras es: Judas caminaba y asistía como discípulo. Judas asistió, igual que los demás discípulos, los milagros y la confirmación de Dios a través de milagros y prodigios, como nosotros habíamos visto hasta el día de hoy. Pero las Escrituras nos dan información al respecto de Judas, que Judas
era idólatra porque él amaba el dinero, porque una de las cosas que él hacía, dice que metía la mano en las ofrendas de la iglesia. Y él, cuando se sientan para hablar de libertad, para decir que bien nuestros antepasados fueron libres por la mano de Dios, en aquel momento el Señor le dice: el que me va a traicionar mete la mano conmigo a la hora de recoger el pan. Pero después el Señor le dice: ay del que traicione el Hijo de Dios. Entonces debemos de considerar las Escrituras como verdaderas y entender y tomar a serio que ser discípulo es andar con Cristo. Ser discípulo es ser observador de su palabra. Ser discípulo es ser aquel que busca la santificación, que busca estar separado de los consejos y de la vida y de las oportunidades que el mundo les ofrece para ser feliz. Porque él ha entendido que en Cristo Jesús, el fundador de la iglesia a la cual yo pertenezco, es digno de toda honra, es digno de toda adoración, es digno de toda alabanza. Él tiene toda la fortaleza, todo el poder. Hemos cantado hoy, no que él viene como cordero, sino que él viene como león de Judá. Y vamos a tener que enfrentarnos a él. ¿Con qué conocimiento nosotros hoy participaremos de esta mesa? Que ahora tiene un otro sentido para la iglesia. Porque Jesucristo en aquel día de la Pascua dice que después de haber dado gracia, partió el pan y le dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo que es entregado para vosotros. Y después de haber dado gracia, dice que tomó de la copa y dice: esta copa es el nuevo pacto que se abre por medio de mi sangre. La Biblia dice que el justo se entregó por los injustos. Y nosotros, según lo que nosotros vemos, esta información Jesucristo no se la da a todos los que le siguen, sino a un grupo especial que eran sus discípulos. Entonces mi pregunta particular para cada uno de nosotros en esta tarde es: ¿somos seguidores o somos discípulos asumidos de Cristo? No hay ningún problema que yo esté siendo transformado, que yo esté en el comienzo de mis conocimiento al respecto de la gracia, de la misericordia, del amor y de la justicia de Dios. No hay ningún problema, porque cuando el Señor llama a aquellos que ahora Él instituía la cena con ellos, cuando llamó, ellos estaban sentados en barcos, otros estaban sentados enfrente de sus hogares o de la oficina que les tocaba porque eran cobradores de impuestos. Jesucristo le dice: seguidme y yo haré de vosotros pescadores de hombres. Algunos de nosotros en esta tarde podemos estar en este primer plano donde empezamos a ser invitados por Cristo a seguirle. Y en nuestro corazón está el deseo de seguirlo, pero todavía no lo conocemos en intimidad, porque cuando Jesús anuncia e instituye la Santa Cena, ya habían pasado 3 años en la cual Jesucristo estaba discipulando a aquellos seguidores fieles que estaban a sus pies. ¿Eran perfectos? No, esos seguidores no eran perfectos. Eso nosotros lo podemos leer. Siguiendo leyendo el capítulo 26, nosotros vamos a ver que Pedro negará a Cristo, porque estará amedrentado, tendrá miedo en el momento que es perseguido, en el momento que se adueñan del cuerpo de Cristo, lo llevan a juicio. Entonces, él no quiere en ese momento que lo identifiquen como discípulo de Cristo. Pero Jesucristo previamente ya le había dicho: Pedro, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Por eso la iglesia no está fundamentada sobre Pedro como creen algunos, sino que está fundamentada sobre Cristo, porque Pedro murió y sigue en el sepulcro. Pero Jesucristo murió y resucitó al tercer día para la gloria de Dios y para la gloria de su iglesia, que tiene una esperanza en un Dios que está vivo
y que ha dicho que volvería para buscar a su iglesia. Entonces, en esta tarde debemos de entender que aquellos discípulos en aquella reunión con Cristo se llevaron la gran sorpresa, porque Jesucristo, volviéndose hacia sí aquella cena, dijo: ustedes tienen que recibir y deben de entender que todo lo que va a suceder es porque estaba escrito. Pero sepan que mi entrega, la entrega de mi cuerpo para sufrir, fue porque el Padre ha decidido. El libro de Isaías, capítulo 53, si no me falta la memoria, dice: quiso Dios quebrantarle. No fue algo que premeditó el pueblo. Algo interesante cuando leemos ese pasaje es que mientras Cristo hablaba con sus discípulos, mientras Cristo le daba un otro significado a la Pascua, cuando Cristo les muestra a ellos: vuestra libertad ahora estará centrada en mí, en mi sacrificio, en mi entrega, donde derramaré mi sangre. Y quiero que ustedes recuerden esto y pasen a todos a cuantos ustedes prediquen y den testimonio de esto. Y esto será la señal, este será el hecho que ustedes van a estar utilizando y recordando cada vez que ustedes lo hagan, que por qué, para qué y por quién he muerto. Entonces, allí Jesús anuncia que su sangre inaugurará el nuevo pacto que será entendido y recibido por muchos. La cena no es simplemente una tradición religiosa, como creen algunos. Cuando participamos de ella, recordamos y proclamamos que Cristo murió, que su entrega fue voluntaria, que por medio de su sangre estableció el nuevo pacto y conquistó el perdón de los pecados, y que su iglesia aguarda su regreso. Por eso nosotros, cada vez que vamos a celebrar la Santa Cena con la iglesia de Cristo, hay algunos términos que nosotros anunciamos sin tener ganas de ofender a nadie, simplemente porque son términos que están descritos para la iglesia, que son revelados a la iglesia, aquellos que conocemos y entendimos que la Santa Cena no es para santificar, sino que participa de ella aquellos que son santificados. Que la Santa Cena no es para perdonar pecados, sino que es para ser compartida con aquellos cuyos pecados fueron perdonados, porque aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador, y ahora lo siguen, y ahora observan y buscan cumplir su palabra, santifican su vida. Su placer ya no está en lo que el mundo les puede ofrecer, sino en aquello que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso, en esta tarde he querido traer este mensaje, porque es necesario que nosotros participemos de la copa y del pan con entendimiento, para que nosotros sepamos qué es lo que nosotros estamos relembrando o haciendo memoria de ella, qué es lo que estamos proclamando. ¿Cómo nosotros vamos a proclamar libertad si no fuimos libres? ¿Cómo nosotros vamos a hablar de perdón si no nos hemos reconciliado con Dios, si no le hemos pedido perdón? ¿Cómo nosotros vamos a decir que somos reconciliados con Dios si nuestra actitud de vida no tiene nada que ver con aquellos discípulos de Cristo? Porque no andamos santificados, porque seguimos buscando lo que el mundo nos ofrece, seguimos gozándonos en nuestros pecados y además dándonos excusas baratas para decir por qué razón nosotros lo hacemos. Jesucristo murió por su iglesia. Es bueno que nosotros sepamos estas cosas, porque es serio, porque las Escrituras nos está diciendo que nosotros debemos de tener una gran responsabilidad frente a un gran Salvador como lo es Cristo Jesús.
Porque entonces nosotros estaremos haciendo lo mismo que aquellos que no entienden nada al respecto de Cristo. No hemos entendido su sacrificio, ni hemos entendido la razón de su sacrificio, sino hemos recibido una revelación de Dios para nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos está trabajando en nuestra vida, cambiando nuestro carácter, cambiando nuestra forma de hacer las cosas. Nosotros debemos de tener entonces gran cuidado. ¿Y por qué dice esas cosas en este día, hermano? Porque hoy es el día de hablar. Hoy ese culto es para que recordemos el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Y Él murió por su iglesia. Pedro dijo, ustedes no fueron comprados ni por oro ni por plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Interesante que los religiosos de la época, los tradicionales de la época, mientras Jesús hablaba con sus discípulos para instituir la Santa Cena, ellos programaban la manera en la cual ellos iban a conseguir atrapar a Jesucristo para llevarlo injustamente a juicio y de ahí a la cruz. Entre aquellos que estaban programando la muerte de Cristo, dice que un hombre llamado Judas, que era uno de los conocidos como discípulos de Cristo, les preguntó, ¿cuántos ustedes me van a pagar para entregarlo? Por lo tanto, queridos, en esta tarde no quiero seguir hablando más sobre este tema porque creo que los versículos que hemos leído nos da información suficiente para que nosotros en esta tarde podamos participar con alegría, en paz y con seguridad. Porque nuestra primera análisis o nuestro primero juicio debe ser hecho por nosotros mismos. Por eso Pablo en la carta de 1 a los Corintios capítulo 11, él dice, examínese pues el hombre a sí mismo. Estábamos acostumbrados a antes que alguien dijera si yo era digno o no era digno. Pero hoy las Escrituras nos dice quién tengo que ser para poder participar y recordar la muerte de Cristo. Porque debo de ser discípulos de Cristo y los discípulos, para redondear las explicaciones, son seguidores aférrimos de su Señor. Busca todo tiempo parecerse a su discipulador. Quiere, desean, pudiéramos decir, hablan igual. ¿Por qué podemos decir que hablan igual? Porque cuando enfrentan a Pedro, le dicen, tú eres uno de ellos porque tú hablas como él. El lenguaje, las expresiones son como la de Cristo. Decimos que somos siervos de Cristo, entonces debemos de atender a las palabras de Cristo. Debemos de buscar ser como Cristo. ¿Y qué es ser como Cristo? Una vez más voy a tocar en el tendón de Aquiles, sobre todo el que fue mío. Perdonar como Cristo ha perdonado. Amar como Cristo ha amado. Cuidar como Cristo ha cuidado. Ser humilde como Cristo es humilde. Ser manso como Cristo fue manso. Si yo he entendido esto, si yo busco estas cosas, si yo entiendo que como iglesia mis intenciones ahora deben estar direccionadas de una manera distinta, entonces yo voy a entender que los discípulos de Cristo buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esperan las añadiduras. Jesucristo no prometió en el momento que instituye la Santa Cena que ellos estarían libres de sufrimiento, que ellos estarían liberados para hacer lo que quisiera porque Él iba a morir en la cruz de Calvario, sino que
las indicaciones de Cristo para sus discípulos fue ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he dicho, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue una orden de Jesucristo. Y a veces, hoy en el siglo XXI, nosotros queremos saltar las enseñanzas y los mandamientos de Cristo. Pero debemos, como no, de buscar ser bíblico en todo tiempo para poder estar arraigado a la buena y perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿qué somos? ¿Seguidores o discípulos? ¿Somos oyentes o somos de los que buscamos colocar en práctica la palabra de Dios todos los días de nuestra vida? Somos de los que reconocemos que sin Cristo es imposible ser perdonado, porque Él fue el Cordero que Dios mismo decidió colgarlo en la cruz para poder responder a la altura mis ofensas a la santidad de Dios. Así, queridos, que en esta tarde no estamos tratando de ponerles presión, estamos tratando de dar una información bíblica para que nosotros podamos, al hacer nuestros exámenes, al mirar hacia nosotros mismos, encontremos a Cristo en el centro de nuestro corazón. No es sentimentalismo, es realismo de aquel sacrificio que Cristo, cuando instituye la cena, dice a sus discípulos: hace esto recordando. Y cada vez que ustedes coman del pan y ustedes beban de la copa, ustedes proclamarán la muerte del Señor hasta que Él venga. Hoy nosotros vamos a hacer esto. Cuando tomemos del pan y tomemos de la copa, estaremos proclamando que nuestra esperanza está en el Cristo que voluntariamente se entregó como sacrificio para que mis pecados fueran perdonados y que tiene la promesa de regresar para buscar a su iglesia. Entonces hoy junto la iglesia de Cristo, los discípulos de Cristo, proclamaremos a una sola voz: Jesucristo ha muerto por causa de nuestros pecados, resucitó al tercer día y volverá para buscar a su iglesia. Y esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, sin más, queremos pasar a la segunda parte de nuestro culto, que es exactamente la Santa Cena. Por eso que cada vez que nosotros hablamos de la Santa Cena y la semana previa, nosotros decimos: preparen